Chicos, ¿cómo están? Bien, Muy Silvi, buen ¿cómo día estás por vos? ahí. ¿Cómo va? Bien, bien, todo bien, por Bueno, suerte. muy bien. Este, hablábamos con Tomás de lo que está pasando en el radicalismo, Nerita. ¿Qué mirada tenés respecto de cómo se dieron los resultados en esta interna que se llevó adelante el día domingo? Mira, me parece que en primer lugar lo que hay que destacar es que terminó siendo la interna más importante del radicalismo en los últimos 20 años, que no es un detalle menor, ¿no? Es Sí, decir, un partido que había quedado totalmente diezmado, que exactamente, sí, parecía que estaba destinado a desaparecer después de la catástrofe de la Rúa, sí, que queda además licuado permanentemente dentro del contexto de la alianza que hacen dentro de Cambiemos claro, y de sus socios mayoritarios, que en este caso siempre terminan siendo el PRO e incluso el sector de el Lilita Carrió. Digo, me parece que empieza a retomar fuerza, a ujú, tener cuerpo propio, a tratar de imponer una voz propia, además, por lo menos que las internas, que hay que reconocer que ellos sí las tuvieron, ellos recordad que tuvieron paso en su sí, momento con los candidatos del radicalismo, con los candidatos de la coalición cívica. ujú, Lo que pasa es que terminan siendo prácticamente testimoniales porque obviamente no tenían ningún claro, tipo de poder interno ni de caudal de votos tampoco. exacto. Pero bueno, 100.000 100.000 electores han electores en tenido la a 100.000 provincia de Buenos Aires, votos, tremendo. 100.000 votos en la provincia de Buenos Aires, Sí, movilizados para una elección absolutamente interna, no en el ujú, marco de ninguna PASO, no en el marco de una general, sino realmente una elección partidaria. Me parece que como primera medida es un detalle a destacar y a tener en cuenta tal dentro de cual. lo que podría ser la recuperación del partido. Sí, Después me sí, parece que empiezan a caerse algunos pilares que van terminando de desaparecer también dentro de su poder de apellido, ¿no? Es decir, estamos hablando de Pose, que casualmente cuando se critica la perpetuidad de algunos intendentes en el conurbano, cuando se habla de que algunos tendrían que ya dejar la silla para otros dar un paso y al se costado. discute si se sigue o no se sigue con esta ley que en su momento impulsó el masismo, de ponerle límite a los mandatos. Ujú, Digo, nunca se lo menciona a Pose, ¿no? Digo, siempre se menciona a es Descalzo, se verdad eso, menciona es verdad eso. a intendentes peronistas que hace mucho tiempo que están en la Ujú, intendencia, pero nadie recuerda que Pose está heredado de su padre, es decir, el apellido Pose está desde el año 83. ujú, Primero fue Melchor Pose, después pasó al actual Gustavo Pose, pero el apellido Pose es el intendente de San Isidro desde el año 1983. Y me parece que empieza a perder fuerza dentro del radicalismo, ¿no? En vez es verdad eso, sí. de volcarse hacia esos apellidos históricos dentro de Ujú, la UCR, empieza a perder fuerza. Y en este caso la pierde frente a Abad, que es un hombre mucho más joven, que está como jefe de bloque de la Unión Cívica Radical de Diputados en la provincia de Buenos Aires, y sí, que además impulsa como candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires por el radicalismo a Facundo Manes, mira, este neuro, bueno, este médico, sí, neurólogo ha coqueteado, por decirlo de alguna manera, con distintos espacios políticos, ¿no? Es ujú, decir, ahora recaería en el radicalismo, sería el candidato al radicalismo, pero ha coqueteado con distintos espacios políticos. En su momento, recuerda que incluso estuvo cerca de Dual, de que también sí, lo quería impulsar. ujú, Bueno, evidentemente el hombre quiere ser candidato tal cual. y busca por dónde o quién le puede garantizar ser candidato. Ujú, Bueno, parecería ser que Abad es uno de los que le podría garantizar ser candidato, y me parece que el radicalismo va a ir por ese lado, en una discusión que tiene que darse ahora dentro de lo que es la Fuerza Cambiemos, que viene de la derrota del 2019, sí, que se prepara para ver cómo se enfrenta, cuál es su alfil dentro de la provincia de Buenos Aires ujú, por el PRO. Me parece que va a terminar siendo Diego Santilli, por eso lo estamos viendo en apariciones dentro de la provincia de Buenos Aires. claro. Es probable que ahí haya un enroque, que vaya María Eugenia Vidal a la ciudad y sea Diego Santilli el candidato en la provincia de Buenos Aires. Así que bueno, digo, dentro de ese marco
va a tener el radicalismo su propia discusión. Y en Claro. el medio de todo esto se mete también y se mezcla la figura de Martín Lustó. Eso te iba a preguntar eso, exactamente. Sí, que si bien algunos lo quieren hacer, digamos, lo pegan a la derrota de Pose por el hecho de que era Martín Lustó uno de los que apoyaba la candidatura de Pose, Sí. a mí me da la sensación, sinceramente, que no es una derrota personal de Lustó, que no lo deja mal parado tampoco de cara a lo que viene. Digo, a ver, Lustó hasta hace poco era apenas un dirigente con una capacidad de acción dentro de la ciudad de Buenos Aires, y en este momento, digo, después de la elección interna de Córdoba, después de la elección interna de la provincia de Buenos Aires, empieza también a capitalizar el tener delegados propios dentro del Comité Nacional del Radicalismo, con lo cual de cara a lo que viene en el 2023, no estamos hablando ya del 2021, sino de las candidaturas presidenciales, me parece que Lustó lo que está haciendo es sumar en este momento. No creo que lo afecte que haya perdido Pose, sino que él suma delegados y ahí hay un acuerdo, o había un acuerdo con Rodríguez Larreta, de que obviamente Rodríguez Larreta va a buscar la candidatura presidencial en el 2023, y había un acuerdo de que podía ser Martín Lustó el sucesor. Me parece que lo que hace Martín Lustó, entre otras cosas, es abrir el paraguas y decir, bueno, si Larreta o el PRO en general no respeta ese acuerdo que tenían, podría tranquilamente ser el candidato del radicalismo a presidente y pelear esa posición en una interna dentro de Cambiemos. Claro, así que me parece que, digo, yo no lo pondría el título, para mí no sería la derrota de Lustó como han analizado otros, pero bueno, me parece que decir la derrota de Lustó es ver lo chiquitito de hoy, y yo creo que lo que hace Lustó es un tejido a futuro y pensando en el 2023. Exactamente, es esa buena mirada. Silvia, hasta el día sábado se especulaba con que había dos miradas dentro de este radicalismo que hubo internas el día domingo. Tenía que ver una con aquellos que todavía están más cercanos a lo que tiene que ver con Juntos por el Cambio y la posibilidad de seguir, obviamente, bajo el paraguas de Juntos por el Cambio sin salirse ni un ápice de ahí, y otros que tenían más la mirada, decían, de alejarse un poco y hacer una autocrítica respecto de lo que tenía que ver con la continuidad dentro de Juntos por el Cambio. Y los indicaban a Pose como que era parte de eso. ¿Perdió esa parte entonces? Mira, yo creo que, a ver, el radicalismo, si quiere sobrevivir a futuro, va a tener que hacer alguna especie de jugada, aunque sea para la Cámara, de autocrítica, de independencia, de levantar las banderas propias de su fuerza para poder volver a fortalecerse, para poder volver a tener un caudal propio, músculo, y poder pelear algo, porque si no, la realidad es que va a seguir siendo el relleno de la lista que decida el PRO y que decida Elisa Carrió. Entonces, me parece que desde ese lugar, gane quien gane, pierda quien pierda, no tiene mucha margen de acción quien dirija la Unión Cívica Radical si no se pone en una posición de vamos a pelear nuestros espacios y vamos a construir la fortaleza de nuestro espacio político, de nuestro partido, y la recuperación de las banderas históricas del radicalismo y bla, 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 bla. Me parece que si no termina desapareciendo definitivamente, fagocitado en las fauces del PRO. Así que yo creo que en ese sentido, tanto un sector como el otro van a tratar de ir por ese camino y van a tratar de imponer, quizás algunos con más críticas, otros con menos críticas a lo que puede ser Mauricio Macri, que ya hemos visto el otro día, que no es un detalle menor tampoco. Digo, el lanzamiento del libro no es una búsqueda de bestseller literario en lo más mínimo. Digo, me parece que trata de... Es un acto político absolutamente, y trata de emular además lo que fue la campaña de Cristina Kirchner previo al 2019, donde piensa que con primer tiempo va a poder conseguir un resultado parecido a lo que consiguió Cristina con Sinceramente, en términos políticos, ¿no? Digo, creo que en términos literarios y de ventas de libros, de ejemplares, está claro y lo sabe que no va a poder conseguir ese número.
pero sí me parece que busca de alguna manera imitar ese formato donde, bueno, aparece sin ser tan violentamente un acto político, ¿no? Es decir, claro. eso a Cristina le ha resultado, el hecho de decir, bueno, no estoy viniendo a un acto político, estoy viniendo a la presentación del libro, claro. Y en la presentación del libro hablo de mi mandato, pondero lo que quiero ponderar, critico lo que quiero criticar del gobierno actual, claro. Y desde ese lugar genero una discusión política sin estar en el centro del debate como candidato ni como un acto político. Claro. Parece que Mauricio Macri pretende hacer exactamente lo mismo en ese sentido, ha copiado este formato, pero también esto genera un ruido interno que es el entender que se está posicionando nuevamente como candidato a presidente, porque nadie se imagina a Macri haciendo después la misma jugada de Cristina de ir como vice. Entonces, ahí empiezan a alinearse, bueno, quiénes están de un lado, quiénes están del otro. Claro. No han faltado prácticamente ninguno, con lo cual me parece que en ese sentido son bastante más orgánicos, más disciplinados, sí. A lo que es la conducción todavía de Macri, a quien siguen evidentemente respetando como máximo líder del espacio, claro. Y me parece que bueno, que va a haber que mirar también por ese lado qué pasa, si es simplemente un posicionamiento para no perder poder hoy dentro de lo que es la fuerza Cambiemos, y después sí dar un paso al costado y que sea Horacio Rodríguez Larreta el candidato, o si realmente tiene que ver con una cuestión de que él quiere la revancha como hombre del fútbol, y va de vuelta por todo, ¿no? Lo cual, bueno, ahí no sé qué resultaría de lo que es la propia fuerza interna y quiénes estarían dispuestos a acompañar esa patriada, pero hoy por hoy me parece que por lo menos en lo que hace al liderazgo de la fuerza lo están de vuelta sosteniendo, y no me extrañaría tampoco que termine siendo Mauricio Macri quizás un candidato dentro de la lista de legisladores, ¿no? Tal cual. ¿Tommy? ¿Cómo estás, Silvana? Tomás González te habla. Hola, Tommy, ¿cómo estás? Te llevo un poco para la región porque también estuvimos viendo con la lupa lo que pasaba en los distintos distritos. Por ejemplo, en el caso de Morón se dio la particularidad de que Silvina Zamparisi, que ganó la interna radical, se convirtió en la primera mujer en presidir el comité en ese distrito, una candidata que respondía a Maximiliano Abad, ¿no? En lo cual es una particularidad, digo, como para arrancar esto que se dio, que en la zona oeste, por ejemplo, ganaron muchos candidatos de Pose, justamente el caso de Hurlingham con Benavides. Sí, en general, digamos, esa es una división que se ha dado en toda la provincia de Buenos Aires. La fortaleza electoral de Abad no estuvo en el conurbano tuvo mayor peso la figura de Gustavo Pose, y la fortaleza, lo que le dio los votos a Abad fue el interior de la provincia de Buenos Aires, lo cual también tiene cierta relación y lógica con que en el interior de la provincia de Buenos Aires el radicalismo tiene mucha más presencia de lo que tiene en el conurbano. En el conurbano la realidad es que la UCR ha quedado bastante licuada dentro de lo que es la Alianza Cambiemos, y en el interior de la provincia de Buenos Aires muchos intendentes que han ido con la boleta de Cambiemos, con el sello de Juntos por el Cambio, en realidad son radicales y han sido radicales toda su vida. Sí. Digo, por ejemplo, el caso de Lunghi, el intendente de Tandil, que hace 500 años que es intendente de Tandil, y es radical, y la realidad es que la gente lo vota a Lunghi, no vota Juntos por el Cambio. Entonces, ahí tenés que empezar a desgranar un poco quiénes son los hombres fuertes, hombres y mujeres fuertes dentro de la provincia de Buenos Aires, que en realidad responden históricamente al radicalismo y han sido siempre radicales y nunca dejaron de verse y de ser vistos por la gente como parte de la Unión Cívica Radical. Distinto es, bueno, el caso de Pose dentro de, obviamente, su ámbito de influencia, que es el conurbano, que habrá apostado seguramente a tener mayor caudal de votos, pensando en que en el conurbano tenés más electores. Lo que pasa es que también es más difícil de movilizar esos electores cuando es en el marco de una interna partidaria, tan absolutamente interna partidaria, ¿no? En cambio, en el interior
esa cuestión incluso de la interna partidaria se ha visto mucho más activa, mucho más presente. Vos veías en los medios locales, en las publicaciones de las redes sociales de dirigentes locales, veías, te aparecían las imágenes y los posteos de esa interna, cosa que en el conurbano queda licuada por lo que es el conurbano y por lo que es la coyuntura de gobierno y de la política nacional que bueno, que te arrasa con todo, ¿no? Exactamente. Silvi, sé que estás ocupadísima como siempre, obviamente, y que estás a minutitos también ya de parte para tu trabajo. No te molestamos más, te agradecemos infinitamente la participación en la radio como siempre, es un placer enorme tenerte. Me gustaría sí molestarte por última vez, si te parece bien, Silvi, para que me cuentes por lo menos tu mirada respecto de lo que tiene que ver con el día de mañana, 24 de marzo, en un día tan particular, en un momento de pandemia, en donde no va a haber movilizaciones, pero igual se va a recordar, por supuesto, todo lo que pasó en aquella fecha trágica del 24 de marzo, ¿no? Me gustaría tu mirada respecto de eso, Silvi. Mira, yo creo que con acto o sin acto, con pandemia o sin pandemia, es una fecha que no se puede soslayar nunca, jamás. Hoy escuchaba un poco la frase esta final del informe que hacen no me sale ahora el nombre de guerra se me fue de la cabeza. Lo que tiene que ver con la resolución de ayer del hundimiento del Ara San Juan, al Consejo de Guerra. Y hay una frase en ese informe final donde, bueno, no tendría que haber existido ese consejo como primera medida, etcétera, etcétera. Tendría que simplemente haber sido, y además para que la gente lo sepa, esto de los 45 días de arresto a uno, de la destitución de otro, etcétera, etcétera, es una cuestión absolutamente administrativa interna dentro de lo que es la fuerza, dentro de lo que es la Marina, pero no implica nada de lo que es la causa penal que tiene que continuar, por supuesto, y la investigación que tiene que continuar en cada uno de los casos, ¿no? Sí. Digo esto para que no genere confusiones y la gente no diga, pero 45 días de arresto por el hundimiento de un submarino con 44 tripulantes, no, en realidad es un acto administrativo interno de una fuerza militar que no tendría que haber existido, porque la realidad es que ya después, con el advenimiento de la democracia, esa era una de las cosas que se había borrado, y bueno, no sé por qué vuelve a aparecer esa figura en este momento. De hecho, Nilde Agarré lo había borrado prácticamente del todo. Pero digo, ahí hay una frase final donde dice algo así como que los tripulantes no están muertos, no están vivos, están de patrulla permanente. Y la verdad que me parece una frase muy desafortunada, sobre todo para esta época, porque recuerda a cuando Videla decía no están muertos, no están vivos, están desaparecidos, ¿no? Entonces me parece que no hay que olvidar ese tipo de cosas, que no hay que no se puede construir, digo, no, acá no se trata de bueno, el amor vence al odio, el perdón, construyamos de cara al futuro, etcétera, etcétera. Digo, me parece que no se puede construir nada que sea sobre la base de una salvajada, de una barbaridad como la que hemos vivido, que no se puede construir tampoco sobre el perdón, digo, sin consecuencias, ¿no? Es decir, yo no quiero lapidar a nadie, quiero justicia, y quiero siempre que haya memoria, que haya verdad y que haya justicia. Me parece que eso es la base que tiene que sostener nuestra democracia, que puede haber alternancia, que podemos tener ideas distintas unos de otros, que puede ganar uno, que puede ganar otro, pero lo que no hay que olvidarse ni volver nunca jamás atrás es en esta cuestión de defender la democracia a como de lugar. Por eso también es tan preocupante cuando vos ves a algunos dirigentes del espectro político que se supone que son dirigentes de la democracia, y los ves con actitudes y con algunas arengas más propias de buscar una dictadura que de defender la democracia. Entonces me parece que eso tiene que ser un pacto de todos los espacios, que a eso no se puede volver atrás, que aquellos que hacen lo que no corresponde tendrán que pagar sus cuentas en la justicia, y que me parece que además no hay que olvidar que no fue solo militar, sino que también fue cívica, y esa pata cívica alguna vez también se tendrá que investigar para que no vuelva a ocurrir lo mismo. Totalmente, Silvia, totalmente.
excelente, como siempre, Silvana Varela, gracias, un placer enorme tenerte acá en el programa cada beso tanto enorme para hacer una todos. reflexión. Dale, un beso nos enorme. veremos un día por ahí. Dale, Chao, chao, gracias. Silvia. Silvana Varela, colega, amiga,